Muy buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y hoy me acompañan Mike y Alejandro. Buenas noches, chicos, ¿cómo van? Hola, buenas noches, Francisco. Y ¿Cómo pues hoy están? ¿Todos bien? todos bien, sí, señor. Con mucho frío Sí, en la ciudad de Bogotá. no sé si Alejandro esté con frío, allá ¿qué está haciendo? Como calor aquí en el norte de México, hemos llegado a estar hasta 40 grados. Uy, no me digas, ¿en serio? Dios mío. Sí. Bueno, entonces pues hoy queremos hablar de un tema pues bien particular. Queremos hablar sobre curiosidades de nuestra fe, porque pues sí, como dice San Agustín, que nadie puede amar lo que no conoce y nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no ama. Entonces pues vamos a hablar sobre 60 curiosidades de nuestra fe. 60 cosas que quizás sabías alguna, pero no creo que las sepas todas. Entonces pues vamos a empezar. ¿Sabías que la Iglesia Católica fue quien desarrolló el sistema universitario y las 10 universidades más antiguas del mundo fueron fundadas por la Iglesia? Algunas de ellas las más antiguas son la Universidad de Oxford, fundada en 1096, la Universidad de Bolonia en 1088, la Universidad de París en el 1150, la Universidad de Cambridge, 1209, Universidad de Salamanca, 1218, Universidad de Siena, 1240, Universidad de Valladolid, 1241, Macerata, 1290, La Sapienza, 1303 y Perugia, 1308. Bueno, ¿sabías que la música protestante, es decir, la de miembros de sectas que se autonombran cristianas sin ser católicas, pueden ser ocasión para confundirse respecto a la doctrina? Esto pasa muy frecuentemente porque la doctrina protestante, por ejemplo, ellos dicen que solo la fe basta, pero nosotros decimos que la fe y las obras son necesarias. Esto sería muy gracioso si, por ejemplo, ponemos a algún protestante a escuchar música católica. Entonces yo no creo que ellos lo vayan a hacer. Y si lo hacen, pues nos pueden contar cómo les va. ¿Sabías que existe una iniciativa para canonizar, o sea, para volver santo a J.R.R. Tolkien? Él es el creador de libros como El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. De hecho, era tanto lo practicante que era él dentro del catolicismo que él ayudó a traducir una de las Biblias que están consideradas como las más fieles, que es la de Jerusalén, aunque es la versión en francés. Ok, qué interesante. ¿Sabías que, contrario a lo que se piensa, según el Anuario Pontificio, los últimos 10 años, la Iglesia Católica ha presentado un crecimiento superior al crecimiento de la población mundial? Mientras que la población aumentó un 10%, la Iglesia Católica aumentó un 14%. ¿Sabías que el precursor del movimiento feminista fue un sacerdote católico? François Paulin de Labarre fue un sacerdote francés que creía que los hombres y las mujeres debíamos tener las mismas oportunidades. En aquellos tiempos se creía que la mujer no era un ser evolucionado y por lo tanto no tenía caso que estudiara o que votara, porque en su naturaleza no lograría entender el mundo como realmente era. Pero François decía lo siguiente: Dios une la mente al cuerpo de la mujer del mismo modo que el del hombre, y los une por las mismas leyes. Los sentidos, las pasiones y las voluntades realizan y mantienen esta unión. Y como la mente no opera de modo diferente en un sexo que en el otro, es igualmente capaz de las mismas cosas. Aunque al final este sacerdote se volvió calvinista. ¿Sabías que, aunque se cree que existen 7 arcángeles, porque eso es lo que dice el libro de Tobías, solo se nombran 3? Estos son Gabriel, Miguel y Rafael. Muy, muy interesante sobre ese sí quisiera agregar algo. Y es que, en efecto, sí, pero la Biblia, no podemos usar otros nombres que no sean esos 3 porque son los únicos que están en la Biblia. Y cuando en el libro de Tobías, él le dice que San Rafael le dice a Tobías que él es uno de los 7 arcángeles, pero
En realidad la Biblia, el 7, tiene una numerología que significa aquello que llegará a ser perfecto o pleno. Entonces, por ejemplo, Dios dijo a los israelitas que caminarían alrededor de Jericó 7 días seguidos. Y una vez hecho esto, dieran 7 vueltas. También podemos verlo cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debemos perdonar y él le dice que son 70 veces 7, dejando claro que la idea de perdonar siempre. O sea, que la idea es perdonar siempre. Por tanto, ese 7 creemos que no es literal, sino que algunos teólogos estudiosos han dicho que pueden ser incluso muchísimos miles o millones. No solo 7. El chiste es que no pueden ser utilizados más de los 3 nombres que aparecen Claro. en la Biblia. Claro, sí, porque usted se arriesga a Ya que nombrar, muchos... ángeles que no sean santos ángeles, sino que sean de los otros Sí, ángeles. es. Ujú. Incluso yo me acuerdo una vez que estaba en una parroquia y al final llegó una señora con unas figuritas de ángeles y llegó y le dijo al padre, padre, ¿será que usted me puede bendecir estas imágenes? Así el padre la coge a cachetadas. Digo, ¿qué le pasa? Esas no son verdaderas. Sí, no, toca tener cuidado con eso. Bueno, ¿sabías que la Iglesia Católica es la única religión del mundo que tiene casos médicamente certificados de santos incorruptos? Es decir, personas que a pesar de haber muerto hace décadas o siglos, sus cuerpos no han pasado por el proceso natural de descomposición y se encuentran incorruptos. Los casos más célebres son el de Santa Bernardita, el Padre Pío y San Vicente de Paúl. Esos casos son impactantes. Me acuerdo cuando el caso de Don Bosco, de San Juan Bosco, por ejemplo, cuentan sus crónicas que a él lo desentierran 40 años después y el cuerpo estaba perfecto. Incluso uno de sus discípulos le hizo una cortada en un dedo y salió sangre como si hubiera estado vivo todo este tiempo. Wow. ¿Sabías que San Valentín murió degollado por causa de soldados? O sea, no que se hubiera casado con soldados, sino que casaba mujeres con hombres, pero eran hombres que eran soldados. En el siglo III, cuando gobernaba Claudio, según él, prohibía que los hombres de sus ejércitos se casaran porque, según él, rendían menos en batalla. Entonces San Valentín creía que esto era injusto y que algo que iba en contra de las leyes de Dios y los casaba en secreto, hasta que Claudio se enteró y mandó que le cortaran la cabeza. ¿Sabías que William Wallace, el héroe libertador escocés, era un católico practicante? William Wallace lo podemos conocer quizás en la película de Corazón Valiente. Él había sido educado por los agustinos y benedictinos de aquella época y su último deseo antes de morir fue confesarse y leer el Salterio. Y rezando los salmos penitenciarios, murió. Eso sí está. ¿Quién le hubiera pensado eso? Porque como él, en Escocia llegó pues el protestantismo. Era tan fuerte el protestantismo. Japón, ¿sabías que Japón, un pequeño país de Asia Central con una población católica de 1%, tiene un total de 136 santos y beatos canonizados? Entre los más importantes está San Pablo Miki, Santo Tomás Kosaki y Santa Magdalena de Nagasaki. Mientras que en América Latina, una región mayoritariamente católica en la cual están 21 países, cuenta apenas con 57 santos y beatos. Entre los más importantes están Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de los Andes, San Martín de Porres y recientemente Santa Laura Montoya. O también pues los santos mártires cristeros como Miguel Pro. ¿Sabías que tenemos que hacernos la señal de la cruz o santiguarnos cuando nos despertamos, nos acostamos a dormir, durante una dificultad, antes de comer, al pasar por un templo, al iniciar y finalizar la oración y cuando iniciamos el estudio o el trabajo? Esto se hace con el fin de saludar a Dios o de encomendar lo que estamos haciendo a la Santísima Trinidad. Este es uno de mis favoritos. ¿Sabías que en el siglo XVI el Papa Clemente VIII santificó y bendijo el café como una bebida cristiana? Y es que originalmente el café era una bebida pues diseñada o inventada por los musulmanes. Entonces muchos cristianos no querían tomar café. Y cuando le llevaron el café al Papa para que lo probara y que lo reprobara,
a este le gustó tanto que dijo, sería pecado dejar a los descreídos una bebida tan deliciosa. Besamos a Satanás impartiéndole la bendición para hacer de esta una bebida verdaderamente cristiana. Y así el café es bueno para los moros y para los cristianos. Ah, qué bueno, muy buena. Sí, súper interesante. Entonces, Colombia es un lugar muy bendecido por su café. Sí, tal cual. Bueno, eso es bien interesante. Seguro que mucha gente no la sabe. ¿Sabías que la primera cruzada tuvo lugar en el año 1095? Pero esto fue 460 años después de que la primera ciudad cristiana fuera invadida por los musulmanes. 457 años después que Jerusalén fuera conquistada por ejércitos musulmanes. 453 años después de que Egipto, un país que era totalmente cristiano, fuera tomado por tropas musulmanas y arrasado con la Biblioteca de Alejandría, que esa ordenó su destrucción el califa Haker. No fue la iglesia católica como dicen algunos, fue un califa. Y además mataron muchísimos cristianos, casi todos los del África del Norte. 380 años después de que los musulmanes invadieran España. 427 años después de que los musulmanes atacaran Constantinopla y bloquearan el acceso a la ciudad. 363 años después de que los musulmanes atacaran Francia e intentaran invadirla. 249 años después de que tropas musulmanas atacaran Roma y destruyeran cientos de iglesias, asesinaran millones de cristianos, los esclavizaran y los forzaran a hacerse musulmanes, hasta que finalmente cuando iniciaron cuando iniciaron las cruzadas, los musulmanes ya habían asesinado 2/3 partes de los cristianos y habían invadido la mayor parte de sus territorios. Entonces, donde el Papa Urbano no decrete las cruzadas, hoy día Occidente no existiría, ni existiría el cristianismo. Sí, hay que recordar que las cruzadas, más allá de un movimiento bélico, nada más porque sí, era una independencia en Europa por parte de los cristianos que estaban siendo sometidos. No nada más la búsqueda de que se convirtieran al cristianismo. Sí, claro. Era una independencia. Claro. Fue algo más de defensa propia. Y fue que ellos ya tenían control de muchos territorios y por ejemplo, incluso muchos de los ateos que hoy día atacan la iglesia con eso, hoy día no podrían ser ateos porque seríamos todos musulmanes y en el Islam ellos no toleran a los ateos. Entonces es curioso eso, que ellos nos atacan por esa razón, pero de no haber sido por las cruzadas tampoco habría ateos en Occidente ni nada, ni nada de eso. Y esto es lo gracioso, ¿no? Que siempre se ataca mucho a la Iglesia Católica con respecto a esto del machismo, de las cruzadas, de la Inquisición y muchas cosas uno mira y históricamente pasaron cosas peores y anterior a todo esto, pero claro, siempre a cogerla contra la Iglesia Católica. Bueno, ¿sabías que los sacerdotes católicos se forman mínimo 9 años en teología y otras áreas, mientras que los líderes de sectas protestantes 4 años como máximo? Y esto pasa muy frecuentemente que llega cualquier supuesto pastor y coge su garaje y abre una iglesia. Sí, eso iba a decir, o sea, eso yo creo, eso es más que todo en Europa, en los países donde están las iglesias, digámoslo, históricas, y en algunas partes de Estados Unidos, pero en sí, aquí en Latinoamérica, no requiere ni un día. O sea, con que usted quiera abrir su garaje y se aprenda 3 pasajes de la Biblia, ya está listo para ser pastor. De hecho, incluso a mí en la universidad, un compañero de la universidad, cuando estaba en la Facultad de Leyes, me dijo que él tenía un dinero y que tenía un local y quería poner una iglesia, y que como yo sabía de Biblia, que yo fuera el pastor y que nos dividíamos el diezmo. Pues, obviamente yo no. Yo le dije que obviamente. Oye, qué ofertón. Qué ofertón, sí. Sí. Estarías al otro lado de la... ¿Al otro lado del qué? Al lado del de la otro fuerza. bando. Tal cual, sí. ¿Sabías que la frase manos a la obra es bíblica? Hemos escuchado muchas veces esta frase como algo común, pero realmente esta frase nace de la Biblia, de 1 de Crónicas 22:16.
el oro, la plata, el bronce y el hierro son sin número. Levántate pues, manos a la obra, y que Yahvé sea contigo. Upa, esa sí no me la sabía. Sí, esa yo tampoco lo sabía. Muy interesante. Bueno, ¿sabías que el rey David es descrito físicamente en la escritura, en 1 Samuel 17:42? Y al ser ascendiente de Jesús, es muy probable que el aspecto del Señor haya sido similar. ¿Esto por qué? Porque mucha gente, muy especial en círculos ateos, tienden a atacar las imágenes que usamos de Jesús y a colocar un neandertal en lugar de la imagen pues, que se usa comúnmente. Y lo que ellos no saben es que digamos que la piel blanca, con bajos niveles de melanina y eso, se origina en el Cáucaso, que eso es muy cerca de Asia Menor. Y ahí es donde ahí entonces ellos tuvieron diferentes olas de migración y muchos judíos son de piel blanca y lo eran en esa época. Incluso en 1 Samuel dice que el rey David era rubio y de ojos claros, de ojos bonitos y eso. Entonces es muy posible que Jesús hubiera sido también de características similares. Es súper interesante. Tendríamos que mirar el retrato de Sor Faustina. Ah, sí, eso es, es curioso, ¿no? Sí. Cuando Jesús, por orden de Santa Faustina, pinta ese cuadro, luego se le aparece de nuevo, eso está en el diario de Santa Faustina, se le aparece de nuevo Jesús y le dice que es el retrato más parecido que se ha hecho a la fecha de él. Muy interesante. Bueno, sabes que los excesos atribuidos a la Inquisición católica, como la caza de brujas y la quema de pueblos enteros, fueron cometidos por la Inquisición protestante. O sea, sí, señores, sí hubo Inquisición protestante. Solo que pues siempre, como ya hemos dicho, siempre pues quieren echarle todo el agua sucia a la Iglesia católica. De esto podemos destacar que durante la Inglaterra de Enrique VIII se ejecutaron sin juicio alguno a 500 personas cada año. O sea, 500 personas cada año las iban mandando para el papayo. No, Podemos destacar de esto a Santo Tomás Moro, que fue ejecutado por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y no solo fue este santo, incluso pues sacerdotes religiosas fueron asesinados mientras Inglaterra adoptaba el protestantismo. También en el reinado de Isabel Tudor, que yo creo que es Isabel I, si no estoy mal. Sí, es Isabel I, también es hija de Enrique VIII. Quien había seguido, pues obviamente, pues como ya habías dicho, con la persecución católica se cometieron también muchos asesinatos, incluso también se decretó en el Parlamento inglés. Oigan esto, en el Parlamento inglés se decretó en 1652 que cada sacerdote romano debería ser colgado, decapitado, desmembrado y después quemado, y que su cabeza fuera expuesta en un poste en un lugar público. O sea, que creo que eran como un poco violentos, se me hacen a mí. Y pues bien, en la alemana luterana, los anabaptistas eran cocidos en sacos y eran echados a los ríos. También esto pasó en Escocia, en la Escocia previsteriana de Juan Knox, que por un periodo de 6 años quemaron a más de 1000 mujeres acusadas de brujería. Y pues obviamente estas mujeres eran acusadas, pero no bajo ningún argumento válido, sino que pues decían, no, esta es bruja y queremos deshacernos de ella y pum, para la hoguera. Creo que esto se muestra mucho en varios capítulos de Los Simpsons, ¿no? Que queman varias brujas y esto. Incluso si pues también miramos las películas norteamericanas, vemos que muchas veces no es la iglesia católica, sino es la iglesia protestante. Sí, de hecho, eso de la quema de brujas que se dio aquí en América es por parte de los que se llamaban peregrinos. Primero eran anglicanos, pero no les gustó porque según esto ya la iglesia anglicana estaba demasiado sucia y se convirtieron en puritanos. Entonces estuvieron vagando de un lugar a otro hasta que dijeron, no, pues vamos a América, no hay nada, allá hacemos nuestra propia iglesia. Y fue donde empezaron a haber reglas muy estrictas, porque traían reglas de Oliver Cromwell, quien había prohibido un chorro de cosas en Inglaterra porque decía que eran pecados. Básicamente divertirse era pecado. Entonces cualquier cosa que hacían que no iba
que no estaba a favor de las ideas originales de Cromwell eran considerado pecado o herejía. Y pues obviamente una mujer que en ese tiempo quería triunfar de alguna manera o se alzaba un poquito hacia otra mujer o hacia otro hombre, pues era razón para que fuera quemada en la hoguera. Claro, sí, ese tema es bien interesante porque siempre se le atribuye a la Iglesia Católica y, por ejemplo, la Inquisición española, que duró 3 siglos, no alcanzaron a morir ni siquiera 3.000 personas porque incluso la gente en ese tiempo, según varios historiadores, por ejemplo Henry Campbell, historiador judío, en su libro La leyenda negra, él explicaba que para que condenaran a alguien era complicado, o sea, tenía que ser alguien que ya fuera muy obstinado y que era más que todo por delitos y cosas así serias. Porque recordemos que el Estado nación como tal no existía. Entonces muchas veces la iglesia tenía que juzgar delitos comunes, así como hacerse cargo pues de la educación o de la asistencia hospitalaria, pero aún así ellos preferían ser, la gente que a veces cometía un delito prefería que incluso los juzgara la iglesia y no otras instituciones. Sí, de hecho tengo entendido que la iglesia tenía prohibido el matarlos y cuando eran pues asesinados por los inquisidores era porque tenían delitos de ley de España, según la ley de España, entonces eran enjuiciados según la ley de España, no según la ley de la iglesia. Sí, incluso pues si nos ponemos a pensar lo siguiente, si algún lugar es invadido, por ejemplo, por los protestantes, como pasaba en Inglaterra, en Escocia y varios lugares, pues en Alemania también, obviamente pues si habían católicos, no iba a ser como, hola, buenas tardes, ¿será que puede abandonar acá su templo? O, hola, venimos en son de paz. No, obviamente esta gente iba a venir era pues a matar, a quemar, a destruir iglesias, a destruir imágenes y todo a su paso. Incluso el Vaticano en el año 2000 abrió la biblioteca. Es una biblioteca que siempre ha existido para que la gente que de cualquier denominación, incluso ateos o no sé, musulmanes, lo que quieran, protestantes, pudieran mirar el número de muertes que han sido atribuidos a la Iglesia Católica por la Inquisición, y pues no son tantos como lo que pasó con los protestantes. No estamos diciendo tampoco que pues obviamente que no pasaron cosas en la Iglesia Católica, obviamente sí pasaron, pero pues sería una hipocresía decir de otra, por ejemplo, los protestantes que ellos dicen, ay no, pero es que por ejemplo, esa iglesia de ustedes, que la Inquisición, que las cruzadas y todas esas cosas, pero pues jamás han visto para adentro, como dicen. Y no solo ellos, sino los ateos también, que ellos que tanto que la Inquisición, y hay países, por ejemplo, Corea del Norte, China, donde hay una Inquisición atea que sigue hasta hoy, donde a los católicos les destruyen las iglesias, eh, los matan, los mandan a campos de concentración, pero eso sí está bien, eso sí no es reprobable. Y solamente en el siglo XX los regímenes comunistas mataron a 100 millones de personas, entre esos la mayoría católicos. Y pues, ¿qué? Ellos, eso sí no lo dicen. Entonces, es como la historia de que miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga del propio. Y son los países ateos donde más matan gente y donde más coartadas las libertades hay. Y ni hablar, por ejemplo, de los países musulmanes, allá llevan 1500 años de Inquisición y tampoco nunca nadie les dice nada, ni los cuestiona, ni siquiera las potencias occidentales que se ufanan de ser tan progresistas y tan liberales. Ok. ¿Sabías que realmente no existen 4 evangelios? Es solamente un evangelio visto de 4 puntos de vista. Es por eso que cuando vamos a leer el evangelio en misa, dice el evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo. Es porque evangelio significa buena noticia. Entonces los 4 hablan de la misma buena noticia, solamente que de 4 puntos de vista distintos. Wow, me siento así como el meme ese que le estalla la cabeza. De... Esta sí no me la sabía, la verdad. Muy Muy interesante. interesante. Francisco, es tu turno.
Ok, ¿sabías que la Sagrada Biblia es el libro más traducido del mundo y tiene traducción a más de 2000 idiomas? Upa, muchas traducciones. ¿Sabías que la fecha de Semana Santa se fija según el calendario lunar y por eso casi nunca son en la misma fecha? ¿Sabías que el primer libro impreso fue una Biblia católica? Es la que llaman la Biblia del oso. Ok. Y ¿Sabías que fue en Alemania, ¿no? Sí, fue en Alemania. De hecho, los primeros luteranos utilizaban esta Biblia antes de cortarle de cortarle los libros. Mm, ok. ¿Sabías que, según la Biblia, la luna de miel debía durar un año? Esto está en Deuteronomio 24, capítulo 5, y dice, si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra, ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su mujer. Ok. Ojalá ¿Sabías? siguiera siendo así. Sí, ojalá. Pues, sí, también, aunque sería un poco costoso. Una luna de miel por allá en un hotel 5 estrellas, muy Y los que costoso, se la casan verdad. varias veces y todo, no, eso sería... Ok. Bueno, ¿sabías que la palabra Biblia no aparece en la Biblia? Eso es muy bueno. Creo que esto debería ser muy confuso para las personas que dicen, si no está en la Biblia, no existe. O sea, la Biblia no existiría para ellos, según ellos, Sí, porque si no no. está, en fin. ¿Sabías que la Virgen María es la mujer que más veces ha aparecido en la portada de la revista Times? Ve, qué curioso. Sí, interesantísimo. A ver, esta. ¿Sabías que la bandera de la Unión Europea, según su diseñador Arsene Haynes, declaró en 2004 en la revista Lourdes Magazine haberse inspirado a leer el pasaje bíblico del Apocalipsis 12:1, que dice, y apareció en el cielo un signo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza, y sobre un fondo azul, que es el color tradicional de la vestimenta de la Virgen María. También esta bandera fue aprobada un 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y posteriormente el Consejo de Europa inauguró un vitral en la Catedral de Estrasburgo, en la que aparecen las 2 estrellas del emblema europeo. Por tanto, la bandera europea es una bandera eminentemente mariana. Mm. Ok, vean este. ¿Sabías que el primer libro escrito en la Biblia no es el libro de Génesis, sino el libro de Job? Y este fue escrito antes del Pentateuco y también es un libro que pertenece a los libros sapiensales. O sea, es muy probable que sea una analogía y este libro de Job no debe tomarse como literal. El libro de Job también fue escrito por Moisés, como también lo dice la tradición, que fue también escrito el Pentateuco. ¿Sabías que aunque Lucas nunca conoció personalmente a Jesús, escribió un evangelio hablando con la gente que sí lo conoció o que había escuchado de él y también escribió Hechos de los Apóstoles? Inclusive se ha llegado a decir que que Lucas llegó a conocer a María y por eso hay muchas cosas acerca de María dentro del libro de Lucas, porque pues quién no viviría las cosas de primera mano si no fue María. Sí, incluso se dice que la primera pintura de la Virgen la pintó él. Y también Marcos, el Evangelio según San Marcos, él casi no convivió con Jesús, apenas lo vio muy pocas veces, como que 1 o 2 veces, y ya. Eh, ¿Sabías que Corea del Sur es una de las comunidades más católicas que más crece a nivel mundial? En 1950 contaba apenas con 100.000 católicos y hoy son más de 5 millones, pasando del 1 al 10% de la población en apenas medio siglo, con más de 100.000 bautizos de adultos al año
Y además, Corea del Sur es el cuarto país con más número de santos, superando a casi todos los países europeos y americanos de mayoría cristiana. Eh, Otra curiosidad es que sobre esto es que el budismo en Corea lleva más de 3.000 años de historia, muchos años siendo la religión mayoritaria y ahora, digamos que sumado este más o menos 12% de católicos con otro tanto de protestantes, llegan aproximadamente al 25-30%, superando por primera vez en 3.000 años a los budistas, que según pues datos llegan apenas también como al 18-19%, superando por primera vez en 3.000 años a los budistas en ese país. Ok, podríamos ver entonces a músicos de K-pop cantando para Dios. Pero sí, hay de hecho una canción que hicieron varios cantantes de K-pop, que se llama Koinonia, que fue cuando el Papa fue a Corea en el 2014. Hubo varios cantantes de K-pop que hicieron una canción para el Papa, los que eran católicos, obviamente. Pues se unieron e hicieron esta canción. Si la quieren buscar, se llama Koinonia, con K. Ok, súper interesante. Esa sí, no me la sabía. Bueno, ¿sabías que, según Lutero, los protestantes que rechazan la confesión son puercos? Él en su Catecismo Menor reafirma la necesidad de confesar los pecados y en su Catecismo Mayor dedica una breve exhortación a la confesión en donde trata duramente y llama puercos que no deberían tener parte en el Evangelio aquellas personas que rechazan el sacramento de la confesión. Y ahora, ¿cuánta gente no sigue a Lutero y rechaza la confesión? Se ha ¿Sabía? escuchado de muchos que dicen que no se confiesan con nadie, sino con los árboles. Porque un árbol también es un ser vivo, entonces también se pueden confesar con un árbol. Y yo, ay Dios. Eso es trampa. ¿Sabías que judíos, musulmanes y cristianos compartimos 5 libros de nuestros textos sagrados? Esto es porque las 3 iglesias, las 3 religiones se basan en un mismo Dios abrámico. Claro que cada religión tomó, pues digamos que caminos diferentes. Pero la base esencial de las 3 religiones es el Dios de Abraham. Y entonces partimos con esos 5 libros y ya cada quien va haciendo lo suyo. Qué cosas, ¿no? Sí, y incluso ellos dicen que creen en Jesús y todo, pero y que pues el profeta definitivo pues fue Mohammed. Bueno, ¿sabías que según varios censos realizados a nivel mundial, esos son los 7 países, China está entre los 7 países con más cristianos en el mundo? El primero es Estados Unidos con 240 millones, sigue Brasil con 187 millones, tercer lugar México con 115 millones, cuarto Rusia con 110 millones, quinto Filipinas, 90 millones, sexto Nigeria, 83 millones y séptimo China con 80 millones. Bueno, ¿sabías que Judas Iscariote fue la primera persona que se salió antes de que se terminara la misa? Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, versículo 30. Así que, pues bueno, no vayan a ser ustedes los primeros que se van de la misa. ¿Sabías que San Jerónimo fue el primer traductor de la Biblia? Antes la Biblia no podía ser traducida a otros idiomas. Y fue él quien la pasó del griego y del hebreo al latín, creando lo que sería llamada la Biblia Vulgata o Biblia del Vulgo. Suena muy feo porque viene de vulgar, pero significa del pueblo, o sea, para todos. ¿Sabías que antiguamente existía un ministerio en las parroquias a quienes denominaban perreros, ya que su labor consistía en vigilar la entrada de los templos con el fin de evitar la entrada de estos animalitos durante los servicios religiosos?
Entonces ahí creo que de ahí viene la frase que utilizamos acá, que le fue más mal que perro en misa. Sí, le fue peor que a los perros en misa, sí. Entonces, porque antes los sacaban. Ya hoy día no los sacan, pero sí, antiguamente sí los sacaban. Incluso hay una anécdota bien interesante que ocurrió acá que me contaba un sacerdote de la costa Caribe, de Barranquilla, la ciudad de Barranquilla. Él contaba que en la parroquia de él, ahí el sitio del agua bendita queda bien, bien abajo, bien bajito. Entonces que se le entraban a veces los perros y se le tomaban el agua. Entonces que él un día no la bendijo y simplemente le echó el agua para que los perros se la tomaran y no la bendijo y ese día no, cuando no la bendijo no fue ningún perro a tomarse el agua. Curioso. La verdad sí, súper curioso. Ujú. Bueno, ¿sabías que entre los distintos géneros que contiene la Biblia hay un libro con poemas y canciones de amor? ¿Sí saben qué libro es? Sí, Sí, Cantares. Correcto. O Lamentación. depende. Depende del estado de ánimo. ¿Cómo olvidar el libro? ¿Cómo olvidar si los poemas escritos en el libro del Apocalipsis? Oh, sí, cómo olvidar. Romanticismo en estado puro. ¿Sabías que San Nicolás de Bari abofeteó a Arrio en un concilio? Esta es una de mis favoritas porque me imagino a Santa Claus, o sea, a San Nicolás de Bari, abofeteando a un hereje. Arrio fue el impulsor del arrianismo, la creencia de que Jesús no era Dios. O sea, era hijo de Dios, pero no era Dios. Mm. Entonces ahí es cuando uno se pregunta qué harían los santos, pues ya siempre se hace siempre que darle un bofetón es una opción. Creo que Santo Pío Pietrelcina también lo hizo, ¿no? Sí, varias veces, varias Ofendió a veces. los que hablaban mal de los sacerdotes. Sí, una vez de un bofetón a un amigo de él que habló mal de un obispo. Y era precisamente el obispo que le estaba haciendo pues la guerra a él. Y entonces el amigo le dijo como, eso está en la película, pues los que la quieran ver es muy buena. Y él dijo como, ese obispo no es muy bueno, no sé qué. Entonces sacó y pum, le dio su manotón y pues ahí está. Bueno, Eh, hay que pedir ayuda a los santos para que nos ayuden a nos ofetear a ayuda, la gente que hable mal nos del inspiren, ok. Papa. Uy, no, tocaría un montón ahí sí de... Ok, ¿sabías que el cuento de Rapunzel fue inspirado en la historia real de una princesa griega del siglo III, a quien su padre, a causa de su gran belleza, encerró en una torre? Pero durante una ausencia de este, ella se convierte al cristianismo y manda a construir 3 ventanas en su torre representando a la Santísima Trinidad. Su padre, al enterarse, la manda a decapitar por su fe. Hoy día es venerada en todo el mundo cristiano como una gran mártir. Su nombre es Santa Bárbara. Bueno, ¿sabías que ser comunista o apoyar partidos comunistas y propagarlos es considerado apostasía de la fe católica y opera la excomunión automática? Eso está en el Código de Derecho Canónico y sí, es así. Y digamos que muchas veces tiende a pensar que el catolicismo entonces es de derecha y que toca apoyar entonces a los de ultraderecha y tampoco. Digamos que la Iglesia Católica hoy día no se usa mucho, pero la Iglesia Católica sí tiene un propio sistema, que es lo que está compilado en una serie de encíclicas que son la doctrina social de la Iglesia. Y digamos que, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero los primeros políticos europeos, después de la posguerra, aplicaron muchas de estas medidas y por eso Europa alcanzó la prosperidad que tiene hoy día. Sí, es que incluso también hay personas que creen que los nazis fueron católicos. O sea, con eso les digo todo. No, De hecho, el partido era Partido Comunista Nazi. Así que, sí, obvio, ellos tenían mucha relación con el comunismo. De hecho, Hitler fue del Partido de los Trabajadores, igual que Mussolini fue del Partido Comunista Italiano.
Entonces hoy día le dicen, curioso, porque cuando los comunistas y marxistas culturales, hoy día cuando alguien no está de acuerdo con sus ideas le dicen facha o fascista. Ocho, Y, sí. y eso, y curiosamente ellos son de los mismos. Entonces, pues ahí está. Ok, volvemos un poquito con el ¿sabías qué de Mike anterior? ¿Sabías que la Biblia tiene más de 5 géneros literarios distintos? Ahorita ya hablamos de las canciones de poemas, pero también tiene proverbios, no solo porque así se llama el libro, sino eclesiásticos. Proverbios son libros que se le llaman sapienses. Hay libros que contienen analogías, hay libros que tratan de leyes o de reglas, hay libros que hablan acerca de la historia que ocurrió en aquellos tiempos. O sea, hay cosas literales, hay cosas que son más como para pensarse o para guardarlos en sabiduría. Y es por eso que se llama Biblia, es una compilación de libros, de distintos libros. Claro que todos inspirados por el Espíritu Santo. Sí, claro, es que es como la gente que dice que toma el libro, la Biblia como si fuera un libro de órdenes. Y pues la Biblia en realidad está compuesta por creencias populares, por costumbres, por opiniones personales, por disposición disciplinaria y órdenes provisionales y también consejos. Entonces obviamente no es que uno vaya a tomar la Biblia así como de que si este ojo te hace pecar, entonces arráncatelo, pues tampoco, ¿no? Y también recordar que, por ejemplo, las leyes que vienen, no porque aparezcan en la Biblia o porque hayan sido inspirados en el Espíritu Santo, el libro, significa que se tienen que seguir al pie de la letra, sino que eran leyes que otras personas las vieron en aquel momento y que en un contexto político, social e histórico era o era necesario o así fue. O sea, la historia puede estar inspirada en el Espíritu Santo, pero no significa que esas leyes hayan sido inspiradas en el Espíritu Santo. O sea, si Herodes dijo, hay que matar a los niños menores, no significa que haya que matar nosotros a los niños menores. Sí, claro, y pues siempre teniendo en cuenta que el Antiguo Testamento se debe leer a la luz del Nuevo, y pues así se evita uno pues muchos errores de interpretación. Bueno, ¿sabías que 4000 años atrás la Iglesia habló sobre el ciclo hidrológico? Perdón, la Biblia habló sobre el ciclo hidrológico, que consiste en evaporación, transportación atmosférica, destilación y precipitación. La Biblia describe, Él trae las gotas de las aguas, transportación atmosférica. Al transformarse en el vapor, en lluvia, evaporización, la cual destilan las nubes, destilación. Goteando en abundancia sobre los hombres, precipitación. Eso está en Job capítulo 36, versículos 27 y 28. Y esto es exactamente lo que la meteorología enseña hoy día. Este es muy curioso, yo creo que a todos nos va a dar pues impresión y vamos a investigar más. ¿Sabías que en el santoral aparece una mujer, o sea, una mártir, barbuda, y ella es Santa Librada, patrona de las mal casadas? Esto se debió a que Santa Librada pasó hambre, y después, como es mártir, pasó hambre en protesta, entonces también esto le produjo un problema hormonal y le empezaron a partirse las uñas y a salirle vello en el rostro y pues también en otras partes. Sí, de hecho, muchas veces podemos encontrar imágenes de un Jesús con falda, crucificado, pero realmente no es Jesús, es Santa Librada, quien murió crucificada y barbuda. Uy, Alejo, muchísimas gracias. Sí, Sí, claro. eso pasa. Sí, hay mucha gente que se confunde porque Santa Librada también la representan en una cruz y hay mucha gente de las comunidades LGBT, lo que sea, eh, que piensan que sí, que era un tipo de Jesucristo homosexual y se basan en eso para hacer como desfigurar la figura de Jesucristo.
o decir que en la iglesia hubieron también travestis o homosexuales. Sí, y muchas veces digamos que eso también hacía Dios como para ayudar a la humildad, por ejemplo, porque se dice también que ella era muy bonita. Y pues le pasó eso. Hubo otro santo que no recuerdo el nombre, que sabía mucho y escribió muchos libros y al final, poco tiempo antes de morir, perdió como el buen juicio, perdió como la inteligencia. Entonces, pues sí, a veces puede pasar. Por eso es que uno no debe estar apegado a nada de esas cosas. ¿Sabías que el canto más importante de la Santa Misa es el santo? Recordemos que el santo es el canto que se canta, valga la redundancia, justo antes de la consagración. Incluso se ha dicho que en ese mismo momento los ángeles del cielo bajan a contemplar la consagración y cantar el himno. Sí, de hecho, esa oración es muy importante. De hecho, dice que la fundadora del movimiento en el que yo estoy, dice que uno debería orar siempre esa oración y que los santos ángeles siempre hacen esa oración constantemente. Entonces, cuando uno la hace, se une a ellos. La oración del Santo, 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 se une a ellos en la adoración a Dios. Y ella siempre la hacía antes de cada oración, antes y después de cada oración. Y antes de trabajar o de hacer cualquier cosa, porque es una forma de unirse como a la adoración a Dios que hacen los ángeles y es como están en sintonía con ellos. Entonces sí es una oración muy importante y tan importante es que es la que se reza antes de la consagración eucarística, que es como lo más importante que puede haber. Entonces, pues Aquí, muy interesante. aquí me gustaría agregar algo que no está tan relacionado con el sabías que, pero sí con el santo. Y es que soy un poquito obsesivo con la liturgia. Para que el santo sea cantado de manera correcta, tiene que empezar con 3 veces santo. O sea, santo, santo, santo. Ya lo demás, santo es el Señor. No, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Pero tiene que tener los 3 en relación a la Santísima Trinidad. Y tiene que ser el texto original, ¿no? No se vale porque pues también hay algunas versiones de ese que no es el texto original, entonces ese canto no es litúrgico. Así es. Ese es el santo de verdad. Uh-huh. Ok, ¿sabías que para el pueblo de Israel la reina no era la esposa del rey sino su madre? Tal como puede evidenciarse en Primera de Reyes 15:13. También se ve cómo esta reina ocupaba su lugar a la diestra del rey, Primera de Reyes 2:19, y eso se confirma también mediante la palabra del saludo del ángel a María, quien usa la palabra salve, el cual para la época era un saludo exclusivo a la realeza, Lucas 1:28. Por estas razones es innegable el carácter de reina que tiene la Virgen María. Y por eso, pues, precisamente también eso lo hablábamos en otro podcast, es por eso que los primeros cristianos ya tenían un respeto hacia María y una veneración, porque si Jesús era el rey de los judíos, la consecuencia lógica es que pues ella fuera la reina de los judíos. Bueno, este es muy gracioso. ¿Sabías que solo aparece un calvo en la Biblia? Voy a leer el pasaje. De allí subió a Betel, iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube calvo. Segunda Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. ¿Sabías que el fundador de Domino's Pizza también fundó una ciudad católica? Esta ciudad es llamada Ave María, así sin acento. Y está en el estado de Florida, en Estados Unidos. La idea de él era crear una sociedad donde pudiera vivir con valores 100% católicos. Pero pues gracias a las leyes estadounidenses tan libres y libertinas, no se puede hacer del todo. Pero la idea se está construyendo y aunque no es
exclusivamente para católicos, o sea, pueden ir musulmanes, pueden ir cristianos protestantes, pueden ir ateos. Siempre se trata de fomentar el catolicismo. De hecho, tienen muchos lugares que apoyan fuertemente el catolicismo, como la Gran Catedral en el centro de la ciudad, un museo dedicado a la Madre Teresa, una biblioteca de libros católicos y muchos lugares así. Es Interesante. interesante, O sí. sea, hay que comer mucha pizza de Domino's Pizza para apoyar a este buen hombre. Y también Chocolates Ferrero, él también era muy católico. Sí, cierto. Bueno, ¿sabías que Dios formó al hombre del polvo? Nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Y esto lo dice la Biblia, que Dios nos hizo de la tierra. Dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y curiosamente la ciencia ha descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos y todos están encontrados precisamente en la tierra. Uy, eso me hace acordar de Full Metal Alchemist. Bueno, ¿sabías que la palabra Navidad tiene su origen en el término latín nativas y significa nacimiento? Pues obviamente, pues nacimiento de Jesús, ¿no? Por eso, pues la Navidad. ¿Sabías que el primer nombre femenino que Dios le puso pues, a una mujer no fue a Eva? El primero fue Sara, que significa princesa, y se lo dio a la esposa de Abraham. Eso lo podemos encontrar en Génesis 17:15. O sea, Eva no tenía nombre, quien le dio el nombre fue Adán. Ujú, sí, ahí dice que Adán le dio el nombre a todo y a su compañera incluso. Uh-huh. ¿Sabías que la JMJ de Río 2013 contó con una participación de 4 millones de fieles de 180 países? Cantidad equivalente a 10 mundiales de fútbol y lo suficiente para llenar 54 veces el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Entonces esto es para los que dicen que la iglesia está en caída, que la iglesia se está desapareciendo, que ya los jóvenes no están en la iglesia, pues es falso. Y me acuerdo que pues yo estuve allá y esa playa de Copacabana era totalmente inundada de gente y decían incluso que nunca había estado la playa totalmente llena, que no le cabía una persona ni siquiera en los conciertos pues de los más grandes artistas ni nada de esto. Y pues es el equivalente porque a un mundial más o menos van 200.000 personas y si fue 4 millones pues más o menos es el equivalente a más de 10 veces incluso de lo que va a un mundial. ¿Sabías que Goliat no murió de un golpe en la cabeza por la piedra de David? Que es lo que muchos pues creemos. En realidad, dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 51, dice lo siguiente: David tomó la espada de Goliat y con ella lo mató. ¿Sabías que la Ciudad del Vaticano o el Estado del Vaticano tiene su propia selección de fútbol profesional? Aunque este equipo no pertenece a la FIFA, tiene sus jugadores más o menos profesionales, digo más o menos porque no son realmente deportistas de tiempo completo. Estos deportistas son guardias, ya sea del Vaticano, del Museo del Vaticano o los guardias suizos, los que protegen al Papa. Interesante. Entonces, ¿sabías que, según los padres de la Iglesia y la Sagrada Escritura, existen 9 tipos de ángeles que conforman 9 coros o jerarquías? Y estos coros están divididos en 3 círculos. Los primeros 3 se dedican a la adoración de Dios. Los segundos 3 administran la creación de Dios. Los últimos 3 tienen su función en la iglesia y sirven a los hombres.
Entonces, pues rápidamente cada uno de los coros. Entonces, el más alto es los serafines, que son los más cercanos a Dios, conocen su infinita bondad más que cualquier otro ser creado. Este conocimiento los aviva sin cesar en el amor. Dios es amor y la naturaleza de los serafines los impulsa a amar su oficio, que es amar a Dios y cantar sus alabanzas. Y entonces eso tiene relación con otros, sabías que ya habíamos dicho, porque en el libro de Isaías se cuenta que ellos están siempre cantando el santo, santo, santo. El siguiente coro es el de los querubines, se les menciona en el Génesis, el Éxodo y en Ezequiel, y son los que reciben directamente los rayos de la divina sabiduría. Están llenos de sublimidad de la ciencia de Dios, y al contemplar la ciencia divina quedan sumergidos en aquel abismo inmenso de la sabiduría de Dios. Luego está el coro de los tronos, que se les llama así porque metafóricamente forman el trono donde se sienta Dios. Son los más cercanos a Dios, pero son el último coro de este grupo. Entonces ellos son, digámoslo así, los que dan las órdenes a todos los demás ángeles, a los ángeles de niveles inferiores. Entramos al segundo círculo, están las dominaciones. Se les llama así porque dominan la creación material. Indica un mandato, hacer cumplir la voluntad de Dios. Son espíritus administradores de los cuales Dios se sirve para el gobierno del mundo. Y son los generales del ejército celestial. Luego están las potestades, precisamente también porque tienen potestad respecto a la naturaleza. A los elementos son los que causan, por ejemplo, el movimiento de la naturaleza, la fuerza de los vientos y el curso de los astros. Por ejemplo, por eso todo funciona perfecto, digámoslo, en la naturaleza, porque ellos controlan y dirigen el movimiento de los astros, de los ríos y cosas así. Luego están los principados, que son los que ayudan en el gobierno de las comunidades. Cada país tiene uno asignado. Y por ejemplo, en la aparición de la Virgen de Fátima, el ángel que se le apareció antes a los niños, se presentó como el ángel de Portugal. También ahí en la Biblia se menciona el ángel de Siria y el de Egipto. Luego están las virtudes, que son los que controlan los fenómenos, algunos fenómenos de la naturaleza. Y según Santo Tomás son ellos quienes realizan los milagros. Luego están los arcángeles, que ya lo habíamos mencionado en otros sabías que son muchos, pero que se nombran solo 3 en la Biblia. Y son aquellos que tienen una misión especial. Dios les encarga misiones especiales. Entre ellas, por ejemplo, vemos el ejemplo de cuando el arcángel Gabriel le anunció a María la venida del Mesías. Y por último, están los ángeles de la guarda encargados de proteger y ayudar a los seres humanos. Todos los cristianos tenemos un ángel de la guarda que es nuestro amigo y siempre nos ayuda. Bueno, ¿sabías que le decimos papa, pues al papa, porque significa lo siguiente? En latín, Petri Apostoli Potestatem Acipiens, que significa el que sucede al apóstol Pedro. ¿Sabías que la primera vez que se utilizó una guitarra moderna en la iglesia fue a mediados de la década de los 60? Esto es a partir del Segundo Concilio Vaticano, donde la misa empezó a ser en español, bueno, en la idioma del pueblo, y con reglas menos estrictas y más para el pueblo. En la lengua vernácula. Sí. Y pues, por ejemplo, eso es una de las críticas que hacen, por ejemplo, los rupturistas, los tradicionalistas, que ellos dicen que es que esa misa está mal, que porque la misa de siempre, que no sé qué, pero eso es falso. La misa de ellos apenas tiene 400 años y no hay una misa de siempre porque el Papa tiene la facultad de atar y desatar, y así con la misma facultad que un Papa instaura una misa, esa misma facultad tiene un Papa posterior para modificar la estructura de la misa. Entonces, desde que no cambie, pues lo esencial. Y en la iglesia, pues precisamente ahorita este es el próximo ¿sabías qué? ¿Sabías que la iglesia católica está conformada por 24 iglesias sui iuris, con distintas formas de celebración eucarística o ritos, pero en plena comunión con el Santo Padre? Entonces, esta me sorprendió porque muchísima gente la compartió, o sea, la subimos en la página, y muchísima gente la compartió, y mucha gente, la gran mayoría, no tenía ni idea. Entonces, pues para mucha gente los únicos católicos son los católicos romanos, pero hay otras 23, aparte pues de los católicos romanos, hay otras 23, y esas 23 forman la iglesia, esas 24 forman la iglesia católica. Y no hay que confundir estos con los ortodoxos, es diferente. Católicos de rito oriental, muy diferente a ortodoxos, no es lo mismo. Los ortodoxos no siguen la autoridad del Papa, y ellos sí tienen, digámoslo así, su rancho aparte, su toldo aparte. Entonces, pues para hacer una rápida mención de ellas,
Entonces, pues la primera, estas 24 iglesias, digámoslo así, se dividen en 6 grupos. Entonces, el primer grupo es el rito latino. El rito latino es del que somos nosotros y tenemos pues es la forma romana del rito, que está en ordinaria y extraordinaria. Dentro del rito latino también está el ambrosiano o el zairense y muchos ritos africanos. Luego está el rito armenio. Este tiene 15 siglos de antigüedad, o sea, 1000 años más antiguo que la misa tridentina. Y de esa misa participaron San Marón, los santos de la antigua iglesia armenia, entre ellos muchos mártires. Armenia fue el primer país católico, incluso antes del Imperio Romano, y entonces pues ellos dicen que, los tradirupturistas dicen que su misa es la misa de todos los santos, entonces no tienen en cuenta estos, ¿no? Es el único que utiliza un vino sin mezcla de agua para la consagración. Luego están los ritos alejandrinos. Entre los ritos alejandrinos está el rito copto y el rito etíope. Una de las particularidades es que en el rito alejandrino se usa mucho el idioma ge'ez, que es un idioma semítico ya extinto. Luego están los ritos sirio-orientales, principalmente presentes en Irak, Irán, Siria, India, entre otros. Entre esos están dentro del rito sirio-oriental está el rito caldeo y el rito marabar. Y una de las particularidades es que en el rito caldeo celebra en el idioma de nuestro Señor, en el arameo. Luego están los ritos antioqueños, que se dividen principalmente en sirio, maronita y malankara. Los maronitas son los que están principalmente en el Líbano y tienen santos de la iglesia como San Charbel o San Marón, que por ejemplo San Charbel y San Marón jamás fueron a misa tridentina. Ellos participaron de esa misa, ni tampoco de la de nosotros. Tienen su propia misa, incluso muchos de ellos vinieron acá a Colombia y a muchas partes de Latinoamérica. Y en muchos países tenemos iglesias maronitas. En México también, acá en Colombia también. Y por último están los que más confusión causan, porque son los más parecidos a los ortodoxos, que son los del rito bizantino. Y forman parte de algunos ritos como el búlgaro, ruso, albanés, melquita, húngaro, el macedonio. Y el idioma que utilizan es algunos utilizan el ruso y otros el eslavo antiguo. Están presentes principalmente en Europa Oriental y en Asia, en países como China. Digamos, curioso porque esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Bueno, sí, temas, la verdad sí, es demasiado curioso eso. Bueno, ¿sabías que existen registros de imágenes usadas por los primeros cristianos desde el siglo segundo, o sea, años 100, los cuales fueron hallados en varias catatumbas? Existe, por ejemplo, la del Buen Pastor, existe también la de Cristo Alfa y Omega, principio y fin, que están en catatumbas romanas, y una también, que es la representación de la Virgen con el Niño, en una catatumba de Prixilia. Entonces, ya sabemos cuando nos dicen, pero desde cuando existen las imágenes, ya sabemos que desde el principio. Y eso que se la lleva criticando porque según nosotros tenemos imágenes o adoramos imágenes cuando toda la vida han existido. Desde el Antiguo Testamento incluso. Sí. ¿Sabías que la palabra amén sirve para afirmar y para confirmar? Se utiliza para decir así sea en modo de afirmación o así es en modo de confirmación. Y bueno, esos ya entonces han sido los 60 curiosidades de la Iglesia Católica. Entonces espero a ver que hayamos cumplido la misión de haber reducido la ignorancia un poquitico, como dicen. Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor. Hemos cumplido. Y entonces pues ya así hemos llegado hasta el final de este podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y ojalá que pues les haya parecido curiosos estos datos de la iglesia. Entonces pues ya para terminar esperamos que pues si pueden nos dejen su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, en YouTube como Angelorum X, por favor suscríbanse, y también estamos en iVoox como Domusauria Podcast.
Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración en el correo domosauriapodcast@outlook.com. Entonces, pues, no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima. Atención pasajeros con destino a Quito, abordar